Bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, esta noche la política se ha puesto intensa y nosotros estamos, por supuesto, muy contentos de tener el programa, compartir con ustedes el programa para analizar lo que está pasando. No quedan más que 100 días para las elecciones. El viernes pasado los candidatos, el 19, han presentado sus listas. Se pone en juego 370 cargos públicos, nada más ni nada menos. Presidente, vicepresidente, 72 senadores entre suplentes y titulares, 260 diputados titulares y suplentes, 36 diputaciones supranacionales titulares y suplentes. Los 9 partidos han presentado, bueno, un poco tarde llega nuestro cuadro, pero ahí está. Los 9 partidos han presentado sus candidatos, las listas a diputados, a senadores, y eso ha sido lo que este año, a diferencia de otras elecciones que uno estaba esperando cuál era el binomio, ¿no? Eso ha sido lo que este año estas elecciones en particular ha generado las expectativas. ¿Quiénes iban a ser los candidatos? ¿Qué representan esos candidatos? ¿Existe la paridad de género? Estas elecciones, como ninguna otra, creo que las mujeres hemos estado muy pendientes de que haya la representatividad, que estemos en las listas. Bueno, desde la anterior elección ya era 50 el tema de la paridad y todo aquello, pero creo que estas elecciones en particular han habido como nunca muchísima atención femenina sobre la presencia femenina, reitero, en las listas. Plataformas ciudadanas que no iban a participar en las elecciones, que se oponían a la existencia de estas elecciones, están hoy día también en las listas. Candidatos ciudadanos han presentado también sus listas y son parte de la oferta electoral del 20 de octubre. ¿Hay renovación? ¿No hay renovación? Es parte de las preguntas que nos hacemos. Jóvenes, se ha hablado mucho de los jóvenes, el 40% del padrón electoral son jóvenes. Las listas están representando a la juventud, no lo están haciendo. Hay mujeres están en el poder de decisión o simplemente se ha ocupado los cargos de mujeres. Será otra de las cosas que les vamos a preguntar esta noche a nuestros analistas. Con nosotros Roberto Moscoso. Roberto, bienvenido a esta casa, no es hotel. Susana, muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Mario, Patricia, y un saludo atento a toda la audiencia. Con nosotros Mario Cañipa, Mario, de la casa. Susi, un gusto. Patricia, un placer. Roberto, viejo amigo. Con nosotros nuevamente por un domingo consecutivo y estamos muy contentas de que sea así. Patricia Guzmán, con nosotros. Muchas gracias, querida Susana. Buenas noches a ti, también a Mario, a Roberto y bueno, a toda tu audiencia. Yo feliz de estar acá compartiendo con dos grandes la mesa. Quédese en esta casa, no es hotel, que después del corte vamos a analizar esas listas que nos han dado muchísimo que hablar y que esta noche les vamos a hablar un poquitito de aquello, les vamos a sacar un poquito el cuero, como se dice en lenguaje criollo. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a comentar sobre las listas. Los 9 binomios han presentado, los 9 partidos inscritos con sus binomios han presentado sus listas este viernes y ha habido muchísima expectativa de parte de nosotros sobre estas listas. La ritualidad de las primarias le ha dado otro corte a estas elecciones. Ya sabemos quiénes eran los binomios, lo sabemos desde enero. Lo que faltaba era la lista de los candidatos a la asamblea, así que quiero empezar voy a intentar hacer el análisis de los 3 partidos que en encuestas aparecen mejor puntuados. Empezamos con Comunidad Ciudadana. Roberto, la propuesta de Comunidad Ciudadana de llevar a 9 mujeres encabezando las listas ha sido pues naturalmente elogiada, pero una vez vistos los nombres, ¿crees que Comunidad Ciudadana acertó plenamente? Te quiero decir, esa lista de 9 senadoras es representativa de esas plataformas ciudadanas que se anexaron a Carlos Mesa, que apoyaron a Carlos Mesa.
al movimiento juvenil generacional que apoyó a Carlos Mesa? O sea, ¿te parece que la lista de las 9 senadoras refleja ese apoyo de las plataformas, de los movimientos a Carlos Mesa? Pues, Susana, creo que la pregunta es súper interesante porque es un tema de conversación. Para mí me gustaría, si me permites, hacer un análisis del entorno y de las estrategias de cada quien para ir mirando si en función a las estrategias de cada quien cumplen con las listas esas estrategias. Porque obviamente las listas no son al azar, las listas obedecen a un plan electoral, a un plan político que tiene que ver con una lectura del entorno y con una lectura posicional del partido y de los otros partidos rivales. Y voy a tratar muy rápidamente. El 21F es muy sonado, muy repetitivo, pero el 21F marca un punto de inflexión en la política boliviana, el 21 de febrero del 2016, porque pierde el MAS después de mucho tiempo. Y entonces el MAS se da cuenta que tiene que adecuar su estrategia a tratar de volver a capturar las mayorías fundamentalmente urbanas y se da cuenta que, tiene que generar un proceso vía otra instancia para habilitarse y también se da cuenta entonces con el peligro del 21F que tiene que ganar en una primera vuelta, es decir, el MAS tiene que ganar en la primera vuelta. Ese es su reto, esa es la estrategia del MAS. En la oposición no leen correctamente el 21 de febrero, no leen que el mensaje es la unidad y cada uno saca mensajes distintos. El mensaje de Carlos Mesa, por ejemplo, es la ciudadanía, ¿no? El apego a la ciudadanía y un adiós al pasado, supuestamente. Óscar Ortiz sale con un tema de renovación, Víctor Hugo Cárdenas sale con un tema de un mensaje conservador y apego a los valores conservadores muy religiosos. Entonces, cada uno de estos partidos no entiende la unidad y se juegan por sí mismo, de alguna manera, a ser funcionales al MAS, pero y está claro que entonces el reto de estos partidos de la oposición es tratar de llevar al MAS a la segunda vuelta. Ese es el reto. Entonces ahí... a ver, volviendo, voy a hablar de Comunidad Ciudadana, luego hablamos del MAS, luego hablamos de los demócratas. ¿Crees que en el marco de esta estrategia de Carlos Mesa, digamos, arrogarse a la representación ciudadana, porque su lectura estratégica de lo que ha sucedido el 21F, etcétera, las listas son, digamos, representan esa estrategia, esa representación ciudadana de estas nuevas plataformas ciudadanas? Yo creo que no, porque yo creo que Carlos dice, la unidad no es importante porque ahí están los del pasado, ahí están los otros que no los quiero, que vengan los jóvenes, que vengan las plataformas, vamos a hacer un nuevo instrumento, lo necesito al FRI, bienvenido Solbó, los de Tarija y el gobernador también, esta es la nueva fuerza ciudadana, pero cuando se dan las listas y cuando se da el proceso de tratar de generar un proyecto político capaz de derrotar al MAS, se quedan con algo muy simple, se quedan con el tema de que como somos la segunda fuerza, el resto del país no le queda más que votar por nosotros, ¿no? Y entonces no es necesario generar mayores esfuerzos de unidad y mayores esfuerzos de convocatoria. Y sí mandan un mensaje que me parece importante porque lo cogen la mayoría de los partidos, es decir, las mujeres van a ser un factor y un actor importantísimo en esta pelea electoral y mandan la señal de unas primeras senadoras, mujeres, pero algo parecido hace el MAS, excepto, si no me equivoco, 3 o 4, 3, demócratas también. Entonces... Bueno, es que la ley lo manda también, ¿no? Pero no te mandan que sean las primeras, ¿no ve? Entonces, ahí hay un mensaje claro. 5 deben ser primeras. Sí, por ley 5 deben ser primeras, que es muchísimo. Es muchísimo. Pero ahí está claro de que esa iniciativa de Carlos que sale unos 3 días antes o 4, fuerza nomás una participación importante de las mujeres. Vamos a tener un parlamento con una presencia importantísima de mujeres. Pero al punto, a tu pregunta, yo creo que Carlos no pone en las mujeres gente necesariamente de convocatoria, sino simplemente gente de su confianza. Ahí.
Patricia, básicamente la misma pregunta. ¿Se puede decir, qué se puede decir de estos candidatos de Carlos Mesa? ¿Están representando o no a las plataformas ciudadanas? Las plataformas ciudadanas de alguna manera eran un nuevo actor que dan un salto para las primarias a la política, ¿no? Un nuevo actor que se resistía en un primer momento a participar de las elecciones de octubre, pero ante la inminencia de que se iban a realizar esas elecciones ya con las primarias, con que se realizaban las primarias, muchas de ellas, la mayoría, saltan a la participación política. Carlos Mesa, se dice él mismo, un candidato ciudadano, un candidato que representa pues a estas, digamos, fuerzas descontentas, ¿no es cierto? Entonces, ¿te parece que esas plataformas están representadas en las listas de Carlos Mesa? ¿Te parece que las plataformas quedaron fuera? ¿Te parece que es una representación de lo ciudadano y lo ciudadano entendido como? Bueno, querida Susana, yo creo que, bueno, primero quisiera tocar igual el punto de esto de las mujeres. Si bien Carlos Mesa, digamos, presenta su lista, digamos, con todas las candidatas a senadores, mujeres en la titularidad, esto responde, no creo yo, a una voluntad política, sino tal vez una estrategia y en respuesta específicamente a algo que se le había reclamado ya anteriormente, ¿no? O sea, que los medios y, bueno, la población en general reclama cuando él se reúne en primera instancia con diversos sectores que van a ser sus aliados, y ahí se observa la falta de presencia de mujeres, de jóvenes y de indígenas, de campesinos, de obreros, ¿no? De trabajadoras. Entonces se puede notar claramente que responde, digamos, ese es su círculo, a bueno, una clase específica, digamos, la clase media tradicional paceña, más que nada, y también, bueno, a su círculo inmediato, ¿no? Y esto se ve reflejado ya posteriormente en las listas que va a presentar para candidatas a senadoras. De esta manera no creo que responde a sus alianzas. Es más, justamente tanto FRI como Solvó, creo que algunos dirigentes estaban ya sacando algunas cartas y notas de quejas de que no habían sido tomados en cuenta en los puestos, digamos, dentro de la franja de seguridad para las listas de comunidad ciudadana. Entonces creo que responde, digamos, esta intención de plantear a las 5 candidatas al Senado, más a este reclamo anterior que había habido ya por esta reunión que te digo que se dio a cabo en Santa Cruz, la foto que fue totalmente criticada, ¿no? Porque justamente faltaba presencia de mujeres, de jóvenes y de indígenas. Entonces creo que va un poco en respuesta a eso, pero no va en respuesta a sus alianzas ya, digamos, para formar parte de comunidad ciudadana, y responde estrictamente, digamos, a su círculo cercano, ¿no? ¿Hay algún personaje en las listas de Carlos Mesa que te haya llamado la atención? Bueno, me llama la atención Loyola Guzmán, ¿no? Pero por su trayectoria política, porque, bueno, viene de una historia de la guerrilla, ¿no? Vinculada a la guerrilla con el Che y todo, y más bien me llama la atención, digamos, esa alianza ahora con Carlos Mesa, pero creo que tampoco tiene candidatas así estratégicas que sean de renombre, digamos, o que vayan a convocar votación. Como digo, creo que se ha cerrado en un grupo muy estrecho, cercano a él, que solamente le va a generar votación de ya los que son, digamos, sus posibles votantes, y no le va a ampliar un voto. Mario, en redes sociales fue muy comentada y en los medios también la ausencia de Carlos Mesa y de Gustavo Pedraza en la presentación de las listas. ¿Sabes qué? Ese es un momento, la presentación de las listas, donde no solamente hay conferencia de prensa, sino hay mucha militancia de otros partidos. Es un momento fuerte, importante, de fiesta dentro de los partidos políticos.
Pues ha sido extraño que Carlos Mesa y Gustavo Pedraza no participen, y el dato es curioso además porque porque desde Comunidad Ciudadana se convoca además a una conferencia de prensa para la presentación de listas a las 9:30, esto 9:30 de la mañana, y esto no sucede, se suspende naturalmente la conferencia, y las listas fueron presentadas muy cerquita, faltando 10 minutos para la medianoche, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Esta cuestión de que Mesa no lleve las listas de sus candidatos al órgano electoral. ¿Esto lo distingue en la política? ¿Da cuenta más bien de debilidad, ¿no? O sea, un candidato que se cuida mucho, capaz no está mucho en las masas, ¿no? ¿O da cuenta de un momento intenso, quizás? Para entrar en la anécdota, ¿no? He escuchado varias cosas. Ayer tuve una reunión interesante con varios estudiantes de ciencia política y comunicación política. Hemos intercambiado varios criterios sobre esto, justamente, que son las listas. Y todos tenían una versión distinta de por qué no estaba Carlos Mesa en la presentación de sus listas. Algunos decían, es que le da tanta vergüenza a él mismo que no ha sido capaz de llevarlas, ¿no? Otros decían, no, es un desprecio, porque Carlos Mesa ve siempre de arriba todo, y ellos decían en un lenguaje muy sencillo, no quiere juntarse con la gente ni estar ahí porque es tan exquisito que prefieren evitar este tipo de cosas. En política y en campaña, todo lo que se hace representa una señal hacia la gente. Exactamente. Todo. En algún momento tuvimos un intercambio de criterios sobre Carlos Mesa presentando un libro en la Universidad Católica en una testera llenita de hombrecitos, bien intelectuales, etcétera, y no había mujeres. Esto que tú mencionabas, Patricia, al principio, ¿no? Y de alguna forma esta falencia o este error táctico que en algún momento fue muy evidente y muy criticado en redes ha intentado ser de alguna forma subsanado en las listas. Pero, ¿qué exactamente son las listas? Y eso nos va a responder varias cosas. Las listas hacen parte de un todo, es decir, un partido en campaña son los candidatos, que en general son los que traen votos. El mensaje, que es lo más fuerte en la campaña, y las listas que, si bien no traen mucha votación, salvo que sean personajes muy importantes, ¿no es cierto? Voy a hacer una exageración muy grande. El cardenal Terrazas en su momento podría haber traído. Salvo personajes muy importantes, no traen votos. ¿Qué importa de las listas? Que no te quiten votos, que no te resten votación. Claro, porque ellos van a ser tus voceros. Ellos son los voceros. Exactamente. Entonces, de lo que trata estas listas, de lo que se trata en este ejercicio, es de que estos señores, primero, no contradigan tu mensaje. Quiero decir, si estoy haciendo una candidatura con un mensaje de renovación, no me voy a poner, pues, en mis listas gente que contradiga esto, gente que tenga un pasado muy grande en temas políticos, etcétera, ¿no? Ese es un tema fundamental. El segundo tema es este que tú mencionas. Son pues voceros. Entonces, si cada uno de los candidatos tiene un fin o un propósito personal para llegar al Parlamento, etcétera, si yo tengo un discurso muy ecologista y de principio comienzo a decir, no, que los árboles y que la cosa, no estoy peyorizando, simplemente poniendo un ejemplo, y no acompaño la vocería central, la estrategia central del partido, le estoy haciendo daño. Y en este caso, por ejemplo, en las últimas horas, he visto para hablar del tema específico de Comunidad Ciudadana, al menos 5 líneas distintas de vocería entre sus candidatos, ¿no? Entonces, ahí ves que este tema de que se citó a una hora y a otra hora, más bien parece ser el resultado, en el caso específico de Comunidad Ciudadana, sus listas parecen ser el resultado de acuerdos internos que satisfacen al interior del partido. Y hacia afuera lo que está transmitiendo es de verdad una cosa medio compleja, ¿no? Porque también es una cuestión de necesidad en campaña. Y la necesidad de Carlos Mesa en este momento no es captar los votos que ya tiene. Eso que tú decías, Patricia, ¿no? Los entornos que tiene Carlos Mesa ya están ahí. De lo que se trataba más bien un poco era de tratar de
dar señales por otros lados que no existen. A ver, al día siguiente de las inscripciones, los medios han reflejado algo, Roberto, que es el entorno cercano de Mesa fue inscrito en las franjas de seguridad. Tenemos varios casos. Gustavo Aliaga ha salido en prensa, que es un cercano colaborador de Carlos Mesa. La propia Cecilia Requena, el propio Alarcón. Carlos Alarcón, su abogado, Loyola Guzmán, venía trabajando cercana a José Antonio Quiroga, Cecilia Requena, etcétera. Es decir, hay un grupo cercano, digamos, puesto en las franjas de seguridad. Generalmente, esos grupos y los entornos, los grupos cercanos, son guardados, ¿no? Y esto lo sabemos quienes estamos detrás de la política, para la gestión de gobierno, ¿no? Es decir, uno intenta que su grupo cercano, ¿no? Luego mañana yo gobierno, y este sea mi ministro, este sea mi viceministro, este sea mi asesor, este sea, qué sé yo, que el grupo de confianza sirva para gobernar. ¿No te parece que Carlos Mesa da una señal de desconfianza de su victoria, de su posible victoria a las elecciones, poniendo a su entorno, a su grupo cercano, a su grupo de seguridad en la franja de seguridad? ¿Qué quiere decir esta señal, digamos? En política hay momentos muy complicados, pero uno de los momentos más difíciles debe ser el hacer listas. El hacer listas es cruento, porque tienes que dejar a un lado mucha gente que ha trabajado, viabilizar a otros que de repente no han hecho el mismo esfuerzo, por una serie de razones. ¿Y cuáles son las razones? Son presiones de repente, que en este caso no creo que ni a Carlos, ni a Evo, ni a nadie se lo puede presionar. Entonces creo que el tema de presión es mal. Entonces sí corren tres aspectos. Un tema de lealtad, es decir, yo quiero tener gente absolutamente leal, cosa que no pase lo que ha pasado en algunos parlamentos anteriores, incluyendo estos, donde la gente ha circulado de partidos. Entonces un tema de lealtad que se prioriza mucho. O lo que dice Mario, es poner a alguna gente medianamente representativa para tratar de captar o asegurar algunos bolsones de votos, o tratar de mandar la señal de que te estás abriendo a votos que no tienes. Ese es el otro elemento de por qué pones gente. Y el tercero seguramente es simplemente una simpatía personal que se da, porque todos somos humanos, de alguna gente que prefiere tener a alguien de diputado porque le cae bien y quiere proyectarlo y quiere pues mandarlo al estrellato. En este tema, ¿qué es lo que hace Carlos? Es decir, Carlos debería mandar la señal de extender el mensaje para que vengan todos, ese mensaje de unidad que lo reclamamos. Pero creo que se ha concentrado en el tema de la lealtad, es decir, se ha concentrado en el grupo íntimo de mandar de que esta gente es leal a mí, entonces son los que van a estar en el Parlamento. Y sí, cierto, también se puede leer como que, no tiene confianza en que van a ganar, ¿por qué pone el gente que absolutamente su grupo íntimo en esas piezas? Si pueden ser fácilmente ministros, y el aparato estatal es muy grande y requiere mucha gente, ahí sí de confianza, ¿no ve? En el Parlamento necesitas gente importante, pero en la medida en que seas un gobierno, pues tu principal gente estará contigo, no estará en el Parlamento. Y además, esa cuestión de operadores sectoriales luego al momento de la gestión. A veces yo creo que es una cosa que pasamos muy de largo en este tipo de análisis. Es verdad lo que tú dices aquí, yo escojo o por simpatía, o porque representa algún sector, o porque yo le tengo mucha confianza. Pero me parece que hay algo que también es un elemento para tomar en cuenta: gobernabilidad a largo plazo. Es decir, capaz, a mí no me gusta el candidato de los transportistas, no lo sé, por dar algún ejemplo. O Jesús Vera, por dar otro. ¿Cuánta gobernabilidad, o por dar otro, cuánta gobernabilidad tener a ese personaje me ofrece? ¿No? Es una pregunta, es decir, yo no lo sé. Aquí solamente nosotros hablamos de la realidad, nada más. El tema es que el poder, cuando tú tienes gobierno, tienes poder. Y entonces es muy difícil que la gente se te desmarque cuando te tienes poder.
es muy raro que un diputado oficialista se vaya a la oposición. Es muy raro. En general, lo usual es que los diputados de la oposición se van al oficialismo por una serie de temas que no los vamos a discutir: prebendas, simpatía, interés, proyectos, viabilidad, para sacar más cosas, más obras. Vayan a saber. Pero entonces, cuando tú necesitas poner solamente gente de tu confianza, de tu grupo íntimo, de tu grupo cercano, la señal se puede leer de distintas maneras. O necesitas realmente, no confías en un proyecto que estás armando y necesitas confiar solamente en tu gente, no crees que hay un proyecto de unidad y de repente no lo necesitas, o de repente simplemente pues no tienes mucha experiencia en la política. Y Carlos tiene la mala experiencia de que cuando fue presidente tuvo un parlamento en contra, ¿no? Pero justamente eso es lo que nos debería haber enseñado, que el cuate del colegio no te va a resolver las cosas dentro del Parlamento. Yo creo, claro, esa lectura es muy forzada, ¿no? Voy a ir un poco a lo que decía al principio de esta mi reunión con estudiantes ayer, y alguien decía, lo que pasa es que son varias cosas que me hacen pensar que Carlos Mesa se está dando cuenta cada vez más que no va a ser gobierno. Entonces, lo que está haciendo en estas listas es poner a su mejor gente en el escenario en el que le va a tocar jugar, que es el escenario parlamentario. Por eso pone a su abogado de cabecera, por eso pone a su entorno más directo en un escenario en el que sí está garantizada, digamos, su participación después de las elecciones, ¿no? Y ahí tengo otra característica, digamos, que ahí, creo que para cerrar cortito, porque ya quiero entrar con el más. Dime. Que creo que igual tienes la opción de ver a un montón de gente, como tú dices, escoger qué gente va al Parlamento y qué gente va, digamos, al Ejecutivo, en caso de que tengas estructura. En caso de que realmente no tengas estructura partidaria, como se ha venido viendo que es el caso de Carlos Mesa, tienes que poner a la gente que tienes, ¿no? Y bueno, en este caso tu gente más cercana. Pero había firmado con no sé cuántas, 50 y pico plataformas ciudadanas también, ¿no? Es decir, ahí había gente. Bueno. Vamos con el más, Mario. El presidente Evo Morales anuncia hace unos meses que convocaría a personalidades de la clase media para que sean sus candidatos. ¿Lo logra? ¿Las listas del MAS representan esa decisión del presidente Morales? Lo que pasa es que estas listas, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Hacen parte de un todo. Y un todo, en este caso, en el tema del MAS, no es solamente un todo estratégico que sí está siendo manejado de una forma diferente que el resto de los partidos que están en campaña. O sea, hay una estrategia que está bastante bien planteada, que es un acercamiento, recuperación de algunos sectores urbanos y potenciamiento en los sectores bien rurales, ¿no? Y en eso el mensaje que quiere dar el MAS, que ha intentado dar desde que está en esta campaña, es precisamente la de unidad, la de diversidad en todos unidos en función de un proyecto. Y eso es lo fundamental. Las listas hacen parte de un partido que tiene un proyecto político, un proyecto de país. Cuando el proyecto de país está claro, es tener un desarrollo, todo lo que están planteando en términos sociales, básicamente de aquí al 2025, esto es naturalmente, es fácil armar la cosa, ¿no? Ahí tienes sectores de la clase media, tienes empresarios, tienes deportistas que se unen en torno a un proyecto, ¿no? Y de ese proyecto sale un mensaje que en este caso lo veo bastante más sólido, salvo el nombre que ha dicho el Roberto, que puede desportillar de alguna forma el mensaje. El resto de los componentes de las listas del MAS son, digamos, están orientados en esa dimensión de proyecto político, de estrategia de campaña, pero además de pluralidad. Es un partido que tiene jóvenes, muy nutridamente, muchos jóvenes, mujeres, tiene deportistas, está bien representado, digamos, ¿no? Patricia, el MAS ha tenido dos bastión electorales fuertísimos, que es el Alto y el Chapare, ¿no? ¿Cómo quedaron las representaciones en las listas del Alto y el Chapare? Bueno, yo creo que en cuanto al Alto, sí hay una representación importante, ¿no?
Para mí, igual, el análisis de las listas parte también por ver a qué público votante el partido quiere también ampliar, digamos, su espectro, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el MAS ha mostrado que quiere ampliar su espectro a los sectores populares, a las clases medias emergentes, digamos. Y aquí me parece importante, por ejemplo, la participación de Berta Carapi, que es periodista, es del Alto, es mujer. Es actriz, nuestra ex colega, además militante de temas con mujeres, ha hecho, sí. Es decir, tiene un perfil muy interesante y además ya tiene una incidencia bastante amplia y llegada porque obviamente ha estado en medios, ¿no? Entonces es una persona reconocida, un perfil alto, creo que suma mucho para el tema del Alto. También está el tema de Rogelio Maita, que es abogado, es especialista en derechos humanos y ha sido defensor, por ejemplo, de las víctimas de octubre, justamente en esto del juicio Agoni. Entonces creo que también es protagonista. También está el arquitecto creador de los cholets. No es él. ¿No es él? No. Eso te lo corregimos. No es Freddy Mamani, es un homónimo. Es Freddy Mamani, dirigente del magisterio urbano. Del magisterio urbano, ¿no? No es Freddy Mamani de los cholets. Pero bueno, estas lo dos aclaramos porque el viernes en tu programa también se dijo, lo dijo el periódico La Razón, lo dijo el periódico El Deber, pero era un tema de un homónimo. Claro, lo dijo El Deber, lo dijo La Razón, lo dijo El Bol, fueron varios. Lo dije yo también. Dijeron. Bueno, aquí queda claro. Lo que pasa es que fue eso en horas de la mañana y se fue construyendo, digamos, el tema y yo en ese momento, bajo la aclaración, yo le hubiera dicho al Fernando, no es así, sino que sucedió lo contrario. Yo insistí en eso, afirmé. Bueno, es que estaba en todos los medios, pero no se trata de Freddy Mamani, es un dirigente de los maestros urbanos. Pero además casaba con esta idea de poner algunos líderes importantes, digamos, algunas figuras importantes del Alto, ¿no? Como las que he mencionado, Berta Carapi y Rogelio. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto, en La Paz y el Alto está muy fuerte. En cuanto al Chapare, pese a que Eliana no es no tiene un perfil tan mediático, ¿no? Tan mediático necesariamente, y no sé si es alteña, que creo que en realidad es paseña, pero representa mucho esta cuestión de la chola, de la moda alrededor, de toda la vestimenta de la chola, que hace unos diseños fantásticos y que ha estado en pasarelas internacionales haciendo Es decir, yo creo que el MAS amplía su espectro electoral a todo lo que es lo popular, ¿no? O sea, todo lo que representa lo popular, y eso es muy bueno, ¿no? Porque llega a más sectores. Y en cuanto al Chapare, bueno, a mí obviamente el compañero se me fue ahorita. Andrónico es espectacular, no es joven, ha estado saliendo igual bastante en medios, ha estado saliendo con bastante incidencia y bueno, representa un sector también que es tradicional, digamos, del MAS, ¿no? Que es base del MAS, pero además casa con jóvenes. Entonces creo que es una representación muy importante. Bueno, en otros departamentos también he encontrado participación de muchos jóvenes y eso creo que es bastante importante. Y sector Cristaldo. Me tengo que ir a un corte y estoy en los tiempos. Me voy a un corte y vuelvo con Roberto para que sigamos hablando sobre el MAS. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Seguimos hablando de las listas del MAS. Roberto, había una idea, yo diría que incluso es una idea reciente, que se acercaba el fin del ciclo del MAS, esa idea de que del posevismo, del posmasismo, ¿no? Esa idea de que ya nadie quería ser masista. Y desde tu perspectiva, las listas y lo que ahora mismo este ambiente electoral, esta temperatura, ¿desmiente o verifica esta afirmación? El MAS ha logrado fichar personajes importantes, ¿y cuáles resaltarías? Yo creo que el MAS sabe que tiene que ganar en primera vuelta, lo dije, y entonces
Y eso significa una preocupación, es decir, sabe que no tiene el 63, 64% del 2009 o del 2014. Eso que está claro para el MAS y para toda la población. El MAS ha perdido más o menos un 20% de votación, creo yo, eso significa 1 millón de votos menos, y por lo tanto ha tenido más cuidado en la elaboración de sus listas para tratar de acercarse a sectores que antes no los tenía, e incluso antes de las listas. Este tema de la negociación con los joyeros de Santa Cruz para ampliarles la frontera agrícola es una señal, pues, de acercarse a sectores que antes no estaban con el MAS, ¿no ve? Y entonces el tema empresarial, agroindustrial, los grandes empresarios les ha mandado una señal para que se acerquen. Y así, en el tema de las listas ha tenido también cuidado de poner seguramente mucha gente de movimientos sociales, seguramente mucha gente de sindicatos que apoyan tradicionalmente al MAS, pero también ha tratado de mandar otro tipo de temas. Y además creo que se ha olvidado de las subnacionales y ha puesto mucha de su carne al asador. No ha puesto a sus ministros. ¿Por qué? Porque ya no jalan votos, es decir, ya son mal vistos. No puedes ponerlo a Quintana, por ejemplo, de primer senador por Pando, porque perdería Pando, ¿no ve? Entonces ha puesto otro tipo de personas para tratar de jalar. Berta Carapi, pues ella podía haber sido una gran rival de Soledad Chapetón en el Alto, pero bueno, la han puesto de diputada. O la propia Rocío Molina de Cochabamba, ¿no ve? Que sin lugar a dudas estaba muy bien en las encuestas para la alcaldía de Cochabamba y la han puesto de senadora, es decir, han apelado a mucha de su gente, sacrificando un poco el futuro de las subnacionales para ganar esta elección. Y sin lugar a dudas han debido hacer una caligrafía muy fina, territorial, para poner la gente. Pero también yo creo que se han equivocado. Yo creo que en La Paz el nombre de Jesús Vera, por ejemplo, suena mal. Y entonces aquí hay dos cosas: o se han equivocado o simplemente están como en el ajedrez, están sacrificando peones, es decir, uninominales en La Paz, para preservar la lista de plurinominales. ¿Por qué? Porque está claro que Carlos Mesa con Solvo tienen mucha potencial de sacar al menos 3 o 5 uninominales en La Paz. Y por lo tanto el MAS no tendría lo que tuvo hace 14 años, que tuvo los 14 diputados uninominales de La Paz. Pero no te olvides que hay mucho bolsón de votación. Por ejemplo, en el sur, que se presume que siempre ha sido una circunscripción que la iba a ganar la oposición, pues siempre la gana el MAS. Pero porque la oposición se dividió siempre, ¿no ve? Porque la oposición se dividió siempre. Es decir, el 2014 estaba Tuto, estaba Samuel Doria Medina, estaba Juan del Granado, y ahí la oposición. Pero para dar unos ejemplos, en el sur tienes un excelente candidato de los demócratas, un candidato que ha estado haciendo mucha campaña, es muy activista, representante de las plataformas ciudadanas, el señor Paz. Guillermo Paz, que ha estado muy movilizado estos últimos años, ¿no es cierto? O sea, organización por aquí, organización por allá. Bolivia dijo no sé, es decir, está en eso hace años. Y tienes un señor que yo no sé quién es, de Comunidad Ciudadana, que apellida Roca, que más allá de ser hijo del historiador, bueno, es un hombre del equipo de confianza de Carlos, ¿no? Colegio alemán, ¿no? Sí, es seguramente un hombre que va a pelear batalla, pero ahí es probable que otra vez la oposición se divida y de repente gane el MAS. Muy improbable que gane el MAS, pero ahí estamos. Pero al margen de eso, por eso te digo, podemos leer así o podemos leer de distinta manera, pero cada nombre tiene una razón en la estrategia. No son nombres que entran porque no quedaba otra que entren. Hay una estrategia, y creo que la estrategia en La Paz del MAS es preservar su lista de plurinominales y de repente ceder a algunos uninominales, como en el ajedrez. Pero yo creo que hay algunos errores también, ¿no? Yo creo que Careaga en Potosí, igual que Vera en La Paz, es un error. Sí. En un lugar donde realmente la votación del MAS se ha caído, Potosí, pero mucho. El nombre de Careaga, es decir, un exdiputado del MNR, un ex senador de Podemos, ponerlo hoy, ¿cuál es la señal? Es decir,
uno de los dirigentes del MAS decía, no, es que necesitamos que Careaga arrastre votos, es decir, el MAS necesita que un neoliberal le arrastre votos en Potosí. Bueno, esa es la señal. Bueno, tomando en cuenta lo mal que está el MAS en Potosí, es probable, ¿no? Yo creo que empeoró el tema, ¿no? Mi lectura es que empeoró el tema. ¿Cómo empeoró el tema en La Paz con Jesús Vera, ¿no ve? En La Paz el MAS está mal, en la ciudad, digo. Entonces con Jesús Vera empeoró el tema. Entonces hay algunas equivocaciones, ¿no ve? Que comete el MAS por ese afán de ir más allá, pierde su sentido y hay alguna gente que dice, oye, el MAS está yendo a la derecha. A ver, Mario, en las anteriores elecciones se veía muchísima presión en todas partes de los movimientos sociales, en las candidaturas del MAS, en incidir en las candidaturas del movimiento al socialismo. Hoy se ha dicho que han tenido poco protagonismo en las listas. Primero, ¿crees que han tenido poco protagonismo? Segundo, ¿crees que los movimientos sociales están debilitados? Mira, yo creo que, bueno, parto del principio de que cada elección es completamente distinta. No hay una elección igual ni siquiera con el mismo candidato en el mismo partido, ¿no? Cada momento político es diferente y el momento político que estamos viviendo ahora para el MAS es sin duda un momento diferente a los anteriores por el hecho de que sí ha registrado algunos problemas de gente que ha expresado su desacuerdo en varias políticas, en varias cosas, y su votación de alguna forma se ha visto disminuida, ¿no? La apuesta del MAS es más bien tratar de abarcar nuevos escenarios que no los había abarcado hasta esta elección, ¿no? Es lo que decía Pati al principio y Roberto lo confirma. Es tratar de llegar, por ejemplo, a más clase media urbana, ¿no? Es con estas señales que ha dado a partir de su lista, les está diciendo a la gente que vive en las ciudades donde sí, evidentemente tiene problemas, que va a tratar de acercarse a ellos de una forma directa a través de sus diputados. Creo que esa es la apuesta del MAS. Los movimientos sociales, de alguna forma, se ven. Vera también, me imagino que viene como parte de eso, se ven de alguna forma representados, pero lo fundamental en la lista del MAS es tratar de expandirse, tratar de llegar a clases medias urbanas con mucha fuerza. Finalmente, hablaremos de los demócratas, toca. Patricia, algunos comentarios en redes sociales identifican, y también lo hemos visto en prensa, identifican que los demócratas es el partido que más jóvenes ha inscrito. Desde tu perspectiva, ¿eso le redituaría votos a los demócratas, tomando en cuenta que el 40% del padrón son jóvenes? Bueno, yo creo que ahí, los demócratas se apoyan bastante en su estructura en Santa Cruz, de partido de los demócratas obviamente, y también en Santa Cruz, en Costas, con la en Costas, ¿no? Pero a ver, creo que más allá de que sean jóvenes, o sea, por la edad que tienen, creo que se tiene que ver qué jóvenes son, ¿no? Y qué representan. Porque también, estos jóvenes pueden ir representando, digamos, una lógica de viejas prácticas políticas, o pueden tener, digamos, esa lógica de vieja política. Entonces, creo que va a importar aquí quiénes son estos jóvenes, ¿no? ¿Qué proponen, digamos, cuál es su visión de la política? Porque creo que la intención de poner a jóvenes en las listas en general es esta lógica de renovación, de darle también una nueva visión, digamos, a las prácticas políticas y a la política en sí. Entonces, en demócratas, se va a tener que ver esto justamente, quiénes son estos jóvenes, si dan ese aire, si refrescan justamente la política desde demócratas, y cuánta representatividad en cuanto a los jóvenes justamente de su región tienen. No olvidemos que los demócratas, como decía, están más apoyados en su región, que es Santa Cruz, ¿no? Lo más fuerte, digamos. Entonces, ¿cuánta representatividad tendrán en la región de Santa Cruz para que puedan sumar votos? Creo que, no solamente ha pasado esto en los demócratas, ¿no? Comunidad Ciudadana igual tiene una candidata bastante joven. El MAS también tiene bastantes jóvenes en sus listas. Está la compañera María, que tiene 18 años, es del Beni.
Entonces, bueno, igual creo que está ahí la lógica de refrescar justamente la política, mostrar esta pluralidad, pero también se trata de ver de dónde son estos jóvenes y qué representan y qué aire le van a dar a la política. A ver, Mario, volveré contigo. Alrededor de Ortiz y de los demócratas ha habido mucha expectativa en relación a la renuncia del vicepresidente. Finalmente los demócratas han presentado sus listas. Es evidentemente esas listas son muy potentes en el Oriente, ¿no? Se ven nombres fuertes, potentes, que todos conocemos, ¿no? Pero en el resto del país no han presentado grandes nombres. ¿Será que los demócratas se han dado cuenta que son una fuerza regional y que esa fuerza regional es lo primero que deben conservar, ¿no? Y han decidido cambiar de estrategia y fortalecer lo regional, privilegiar lo regional en, digamos, desmedro de lo nacional después de lo que les ha pasado? ¿Qué opinas tú? Yo creo que las listas de demócratas, en realidad la campaña de los demócratas es una campaña bien faccionada en función de una estrategia que está bien nítida y son, creo yo, los más disciplinados en conservar, en seguir esa estrategia. Y esto responde, obviamente, a esto. Ellos tienen una posición frente a Morales, tienen una posición en el país y es una posición que tiene raigambre regional, ¿no? Ellos están muy fortalecidos, su más grande votación está en Santa Cruz y en el resto del país lo que tienen que hacer es construir partido para adelante, construir estructura. Bueno, pero eso han venido haciendo. El hecho de que tengan tanto joven, por ejemplo, no es casual. No es casual porque están construyendo futuro, están construyendo liderazgo, ¿no? No es solamente una señal política de momento, es también una señal de conformación, de futuro. Están apostando también por eso, ¿no? Pero en todo caso, hay algunos fichajes interesantes de los demócratas, como este que decías del Guichi Paz, que son señales muy interesantes. Quizás no tenemos toda la representación que quisiéramos tener, pero tenemos puntos específicos en los que sí podemos trabajar seriamente. El tema de la renuncia el daño viene por otro lado, pero yo creo que a esta altura se ha relativizado mucho. Al principio yo me asusté mucho por la candidatura, quiero decir. No te asustes. Sí, pero no, la verdad es que la renuncia quedó como que ya pasó y es momento de renovación y es momento de seguir adelante. Roberto, ¿qué opinas sobre el tema de los demócratas? ¿Cuánto le aportaba Edwin Rodríguez? ¿Qué características debería tener el candidato o la candidata a vicepresidente de los demócratas? Esto lo digo porque, a ver, nosotros en esta Casa No es Hotel nos dedicamos a hacer una lectura de lo que está pasando en los hechos políticos y comentarlos en el programa. El anterior domingo, esto lo digo a propósito de una columna de Ricardo Calla que salió el anterior domingo, donde dicen que, donde Ricardo Calla dijo que más o menos yo estaría plantando que el señor Quispe sea el candidato a vicepresidente, pero como de costumbre el señor Calla no lee los periódicos, escribe sin leer los periódicos, escribe sobre personas que no han leído sus twitters. Edwin Rodríguez renuncia a las 10 de la mañana y a las 11:30, una hora y media después, el señor Rafael Quispe pone un Twitter donde dice, me la estoy pensando la vicepresidencia. Señor Calla, si va a escribir sobre la gente y sobre lo que sale en los periódicos, tiene que leer, por Dios, no se haga faltar el respeto con todo el mundo después de sus columnas. Respétese, respete a su público. A ver, volvamos. Roberto, ¿qué opinas sobre qué características debería tener una candidatura a la vicepresidencia? Rafael Quispe no se ha inscrito en las listas. Hemos visto sí a Wilson Santamaría como primero de los demócratas. Es una candidatura interesante. Wilson Santamaría ha venido trabajando fuertemente desde la oposición. Es un tipo interesante. Rafael Quispe es un personaje que está en redes sociales, que hace declaraciones siempre polémicas. ¿Es esa la candidatura que necesitan los demócratas? No lo es. Es una oportunidad para qué a los demócratas
con su falta de vicepresidencia? ¿O volverá a un romance con Unidad Nacional? También nos puedes contar. Yo no coincido con Mario. Yo creo que los demócratas vienen de crisis en crisis. La primera crisis la tuvo con Unidad Nacional y con Samuel Doria Medina. Es decir, no se pudo hacer la famosa alianza, la famosa unidad. Samuel sacrificó su candidatura, se hizo a un lado y dijo: yo no voy a participar, como que no participa en nada, no tiene alianza con nada, y vela porque haya un proceso de unidad. Entonces los demócratas, en vez de hacer algo parecido, o aliarse con Mesa, o hacer algo más importante, van solos. Esa es la primera crisis que tienen. Van solos. Pero Mesa los rechaza. Pues no lo sé, eso habría que mirar quién rechaza a quién. Eso lo dice Óscar Ortiz. O cuáles son las condiciones. Pero eso lo dice Óscar Ortiz en prensa. Probablemente, de repente Mesa los rechaza. Entonces ellos van solos y llevan a alguien de Potosí, un hombre importante. Edwin es un hombre importante, en Potosí, del MOP, ha trabajado mucho tiempo. Y cuando Edwin se hace a un lado, le hacen una segunda crisis a los demócratas muy fuerte, porque tú dices, esto ha pasado, pero de repente ha pasado en el Círculo Rojo, de repente ha pasado en La Paz, pero no en Potosí. En Potosí, lo poco que tenían demócratas ya no existe, ¿no? Y eso, pues, seguramente favorece a Carlos Mesa. Pero entonces hay un problema con demócratas de manera importante, y la estrategia de demócratas, entonces, ahora más que nunca, es atacarlo a Carlos Mesa para tratar de recuperar lo que ha perdido. Y seguramente hombres como Rafael o otro tipo de hombres serán pues un recurso importante para ellos, pero yo creo que ya han perdido en el largo proceso de esta candidatura, una legitimidad en el resto del país, una credibilidad en el resto del país. No hablemos de legitimidad, hablemos de credibilidad, una credibilidad en el resto del país como una opción realmente importante frente al MAS. Creo que son una tercera fuerza muy lejos, y creo que el país ya los ve así y van a tratar de afincarse en Santa Cruz. ¿Tú no crees que, yo coincido en tu lectura en que que se van a afincar en Santa Cruz por el tema de las listas, ¿no? Es decir, es una lista poderosa en Santa Cruz, ¿no? Que tiene candidatos sólidos a las diputaciones uninominales, que tiene candidatos sólidos a las senaturías, tiene candidatos sólidos a los diputados plurinacionales. Pero ¿no te parece que decirnos quién va a ser su candidato a la vicepresidencia o candidata, no lo sé, representaría un relanzamiento de los demócratas? Sí, seguramente un relanzamiento, pero con poco efecto, porque ya han perdido credibilidad. El problema es que la credibilidad es un proceso, ¿no? Sí, estoy con una chica, no, al día siguiente estoy con otra, no, pero sí me ha alargado, además con un bochorno de por medio, pero ahora estoy en otra. Pierdes credibilidad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con Roberto, porque las cifras, los números, ya podemos hablar un poco de números, pues ya pasó el tema de la prohibición, están reflejando un crecimiento chiquito, muy chiquito, pero hay un crecimiento en demócratas, en intención de voto, que de alguna forma refleja más bien este crecimiento. Y más, por el contrario, yo creo que este es un momento muy importante para los demócratas, que pueden, o sea, tienen una posibilidad que no se da todo Toda crisis es una oportunidad, apelando a un refrán chino, pero han sufrido serios golpes. Pero puedes remontar, imagínense, y solamente se los planteo como ejercicio de prognosis aquí. Imagínense si los demócratas ponen una candidata mujer. Yo siempre digo que las mujeres tienen más credibilidad, lo sostengo a partir de estudios. Yo he hecho varias veces la pregunta respecto a quién crees más, a una mujer o a un hombre. 80% de la gente dice a una mujer. Imagínense que pongan a una mujer del occidente, o una mujer del oriente también, donde evidentemente se están afincando. Yo creo que puede resultarles bien. No van a ganar la elección, es muy difícil pensar que en estos momentos, en 3 meses, vayan a acumular tanto voto como para ganarla, pero pueden tener... Además, una pregunta que la lanzo aquí a la mesa, está abierto. ¿Cuánto le aportaba pues Edwin Rodríguez a la candidatura de Óscar Ortiz? Si uno se fija en las últimas encuestas, en Potosí, previa a la crisis, naturalmente, cuando él estaba de candidato a vicepresidencia, Óscar Ortiz tenía una intención de voto de un 5%. Entonces uno dice, bueno, te renuncia, pero te renuncia el 5%. Tampoco, eso no te daba ni para un diputado.
Exacto, era menor incluso el 5%. Pero la fortaleza de los demócratas, y hace bastante tiempo en las encuestas, y Mario sabe más que yo, la fortaleza nacional de los demócratas viene fundamentalmente de 2 regiones, Santa Cruz y Beni. No tiene más regiones donde tenga más del 5%, en La Paz debe tener 3%. ¿No ve? Entonces, ¿se equivocó al elegir a Rodríguez de vicepresidente? No, porque yo creo que frente a la cara de Óscar Ortiz, ¿no? Necesitaba un balance, ¿no? Y el balance dentro del partido, después de la crisis con Samuel Doria Medina y UN, no les quedaba más que alguien como Edwin, ¿no? Que Edwin además tiene una representación social importante en provincias de Potosí. Ahora tienen una crisis, que la pueden salvar o no la pueden salvar, pero ya han pasado por 2 crisis, ya están mellados, y creo que su campaña hacia adelante va a estar muy complicada. ¿Su apuesta cuál es? Su apuesta no es el gobierno. Su apuesta es tener una buena bancada, y su apuesta fundamentalmente es la alcaldía y la gobernación de Santa Cruz. Entonces yo creo que van a tratar de cambiar su estrategia y mirar más detenidamente en el lugar más disputado de Bolivia, porque Santa Cruz hoy se ha vuelto el lugar más disputado de Bolivia. Está el MAS con mucha fuerza, está Comunidad Ciudadana con una votación importante, está sin lugar a dudas demócratas que antes eran los dueños y ahora ya no lo son de la manera en que eran antes. Y veremos si hay algún otro partido que está, Víctor Hugo Cárdenas está trabajando permanentemente en Santa Cruz. Pero digamos que creo que Y no nos olvidemos del MNR, que está peleando por su sigla y necesita una votación importante. Pero yo creo que esto nos demuestra que también los partidos regionales no siempre pueden lograr esa proyección nacional, ¿no? Es decir, indiscutiblemente el líder más importante de Santa Cruz es Rubén Costas. Cuando uno ve la aceptación, digamos, de gestión, la aprobación de gestión. Y Percy Fernández, ¿no? Bueno, son 2 líderes. Sí, Percy Fernández, tienes toda la razón, pero me refiero a como partido, ¿no es cierto? Es decir, Rubén, los Verdes han nombrado vicegobernadores, es decir, tienen una estructura política partidaria grandísima, tienen los puestos, las pegas, es decir, las manejan ellos hace 14 años atrás. La aprobación de Rubén Costas nunca ha bajado del 60%, ¿no? Podemos hacer la revisión de todas las encuestas. La de Percy nunca ha bajado increíblemente del 70%, pero increíblemente ese partido, ¿no?, regional no ha podido consolidarse a la proyección nacional, ni siquiera dentro del propio Santa Cruz, ¿no te parece? Y es que yo creo que es parte también del proyecto político que representa, ¿no?, que plantea. O sea, su proyecto político es, pues, corresponde a ciertas regiones, corresponde también a ciertos actores, a ciertos grupos, digamos, políticos. Entonces, obviamente son ellos quienes se van a ver representados. Yo creo que Demócratas funciona bien y va a seguir funcionando bien probablemente en Beni, en Santa Cruz, en Chuquisaca también tiene buena intención de voto. Pero, bueno, sus alianzas han sido justamente en la búsqueda de esta complementariedad, digamos, de expandirse, ¿no?, a nivel nacional, y no han funcionado. Bueno, es el partido que más alianzas ha hecho, ¿no? Tiene como 76 alianzas. Plataformas y agrupaciones ciudadanas y demás, pero no han funcionado de una manera efectiva en cuanto a realmente ampliarse a nivel nacional. Y es más, incluso le ha generado esta crisis interna en cuanto a la renuncia de Edwin Rodríguez, ¿no? Yo creo que... ¿Ahora sí es una elección para Mesa? Es decir, un poquitito antes, ¿no?, se consolidan las listas con gente muy próxima del entorno. No lo sé, solamente lo planteo a plan de especulación acá. Y yo creo que incluso a partir de esta crisis que ha sufrido los demócratas, deberían justamente aprender, porque ahora están apuntando a Quispe justamente, pero creo que más valdría la pena que justamente sumen otra persona, una mujer tal vez que le dé un aire de renovación, qué sé yo, a demócratas, porque una vez más esta alianza de, digamos, Oriente-Occidente, no sé si vaya a funcionar, porque su proyecto como tal es nomás regionalista, pues, ¿no? Y creo que más apuntan a plantearse como ese frente opositor tradicional que ha venido siendo, digamos, en esta gestión, que representa una región también. Yo coincido con Roberto en el que cuando dice que va a ser muy difícil para los demócratas interpelar gente en el occidente. Es muy, muy difícil. Tienen 3 meses y va a ser complicado. Tienen una campaña que va a ser difícil. Este tema de afincarse en Santa Cruz responde a
eso. Y nuevamente, el tema de la composición etaria de muy menores o los más jóvenes en el occidente obedece justamente eso, están construyendo el futuro. Eso es. Mario, tú que te dedicas a esta cuestión de elaborar datos y a la lectura de los datos, los indecisos a menos de 100 días de las elecciones, estamos a menos de 100 días del 20 de octubre, están aproximadamente entre un 13 y un 15%. No es un porcentaje bajo, es decir, la gente no está yendo ya determinada por quién vota. ¿No es un porcentaje bajo de indecisos? Tengo la impresión que incluso ese 13, 14, en algunas encuestas, antes de la prohibición 16%, en muchos casos te estaba diciendo, te decía que no había tomado una decisión y habiéndola tomado previamente, ¿no? Yo creo que esta es una elección en la que ya hay mucha decisión previa, ¿no? Hay muy poco por lo cual, muy poco electorado al cual llegar ahora, ¿no? Incluso en este tema de los indecisos, yo me hago varias preguntas, porque los indecisos no solamente son aquellos que te dicen, no sé, otra forma la de medir esto, y son proyectos. Tú le presentas a la gente un proyecto, o sea, vas a votar por este rojo, y los indecisos te dicen, puede ser, vas a votar por este gamita, vas a votar por esto, y te van a decir, sí, no, que no sé qué, que no sé qué. Entonces ahí mires más o menos cuántos son los indecisos de verdad. Yo creo que son muy pocos. Esta elección... Son menos. Sí, son bastante menos. Esta elección yo creo que tiene ya de entrada un sesgo muy importante, una decisión previa que han tomado las gentes. Me tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa, en nuestro hotel, que para finalizar les vamos a preguntar a nuestros 3 invitados ¿qué lista ve con mejores ojos? Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, nuestro hotel, y a nuestra parte final. Lo anunciaba. La pregunta para nuestros invitados: ¿a qué lista ve con mejores ojos? Y vamos a empezar por Roberto. Mira, a mí me preocupa esta elección, ¿no? Me preocupa esta elección no solamente por lo que plantea algún momento de que hay una oposición que perdió la brújula y no la unidad. Me preocupa por un Tribunal Supremo Electoral que no manda grandes señales de transparencia, y entonces tú no sabes a qué atenerte. Pero entonces lo que yo digo es, si los partidos políticos de oposición no han podido hacer unidad, tendrá que ser la gente la que tenga que hacer unidad, ¿no? Tendrá que ser la gente la que tenga que, de las calles y del 21F, mirar qué hace con su voto de manera responsable y tratar de traducir ese 21F al 20 de octubre. Veremos si es posible y si la madurez de la gente está en ese nivel. Y entonces yo te digo, a mí las listas no me gustan, pero yo creo que hay un gran desafío para la gente, que es mirar la democracia de manera más seria y plasmar la unidad en las ánforas. Entonces miraremos qué pasa dentro de 2 meses. Tengo una pregunta. Votaremos. ¿Tú crees que la oposición ha mirado esta oportunidad electoral de manera seria? No. Está claro que si hay algo que no ha habido serio es la oposición política en nuestro país, ¿no? Creo que el único serio, y no porque fue Samuel Doria Medina al hacerse un lago por la unidad, porque la unidad era importante. Entonces creo que la seriedad no ha imperado, han imperado apetitos personales, apetitos de grupo, una irresponsabilidad con el país y con el mandato del 21F. Y creo que entonces corresponde a la gente la que tendrá que mirar con claridad. Porque la gente tendría que apoyar de manera seria a un grupo político que no ha mirado este proceso electoral de forma seria. Tendrá que hacerlo de manera crítica, no de manera seria, de manera crítica. Pero algunas veces en la historia política de nuestro país hemos tenido que votar de manera crítica por alguna gente. Yo no tuve la oposición porque no tenía la edad, pero yo me acuerdo que mis familiares votaron, por ejemplo, en algún momento por la UDP para recuperar la democracia. O, pese a no ser del MNR, votaron por Víctor Paz el 85
para recuperar el país después de la crisis. Entonces la gente a veces no vota necesariamente por lo que quiere y lo que le gusta, sino vota por ya una necesidad de responsabilidad con el país. Mario. A ver, yo voy a hacer algunos descartes, ¿no? Coincido absolutamente con Roberto cuando dice que la oposición realmente no se encuentra. Hay un artículo muy interesante hoy día en La Razón, lo escribe Armando Ortuño, sobre este tema justamente, ¿no? La oposición no ha terminado de entender las señales que el país le ha ido mandando, no solamente en términos de unidad, esa es una cosa, en términos de composición inclusive, ¿no? Y ahí ves sus listas. Ves las listas de Carlos Mesa y reconoces unas listas de gente blanquita, de gente muy señorial, de gente intelectual, que, digamos, estará apelando a un porcentaje reducido de gente en Bolivia que ha tenido la suerte de asistir al colegio, de asistir a la universidad. De asistir a la universidad privada y conocer a los docentes. Exactamente. Entonces, el grueso del país está compuesto, y créanme, con Roberto venimos en este tema de reconocer este país de fondo, en el fondo hace muchísimos años, ¿no? Y esto es, la composición del país es un país de cholos, es un país de indios, es un país de cocaleros, es un país, esa es la Bolivia. Y creo que la lista que más refleja esto, y el proyecto de país que más refleja esto, es el proyecto del MAS. El proyecto de Demócratas es todavía un proyecto regional que está planteando algunos puentes con el interior del país, pero le va a costar todavía. Pero tiene una lista diversa. Tiene una lista bastante diversa. Si uno hace la lectura de la lista de los demócratas, es una lista bastante diversa. Por supuesto. No serán personajes muy conocidos y qué sé yo, pero se ha ocupado de ir por organizaciones, ver gente representativa. Es una lista en construcción. Patricia. Bueno, yo creo que las listas, digamos, que muestran mayor pluralidad y obviamente conjunción con un proyecto político son las del MAS. Pero creo que esto también viene ligado a que la oposición no ha sabido leer la Bolivia actual. Y esto me refiero porque el sentido común de la política ha cambiado, creo yo, ¿no? Y es por esto que es tan importante la inclusión de jóvenes, de mujeres, indígenas, campesinos, trabajadores, trabajadoras en las listas. Es decir, el sentido común en general de la población ha cambiado. Ya Bolivia no se puede concebir un proyecto político, un gobierno, no se puede concebir sin estos sectores sociales, sin indígenas, sin campesinos, sin mujeres, sin jóvenes, no se puede pensar. Entonces, por lo menos discursivamente, algunos han dado luces, digamos, de captar como este nuevo sentido común de la política boliviana. Pero creo que en ese entendido el MAS está entendido, por supuesto, de mejor manera este nuevo sentido común, porque el MAS también ha sido parte de la generación de este nuevo sentido común de política inclusiva, de romper con las élites políticas, de romper con el viejo sistema de partidos y de incluir a la política formal del Estado y del gobierno, a las organizaciones sociales, a los jóvenes y a las mujeres en cargos importantes y de decisión. Entonces creo que eso rescataría ese cambio de sentido común en la política. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado acá, 3 diferentes puntos de vista. Quédese en esta casa, no es hotel. La política, digamos, la campaña electoral está dando muchísimo de sí, los programas ya se han presentado. Dentro de poco en esta casa, no es hotel, vamos a tener un análisis de los programas, de los por lo menos 3 o 4 programas de los partidos mejor puntuados en las listas. Es importante saber a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, qué nos proponen los partidos, qué nos proponen los candidatos, que en cuanto a política pública, que eso es lo que hace la vida cotidiana nuestra. Quédese en ATV, quédese con la programación de nuestro canal. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.